Hola, ¿cómo va todo? Ya vamos por el supuesto práctico número 5 de educación física. Este guarda mucha relación con el anterior que vimos, con el número 4, porque lo que nos están pidiendo es que tengamos en cuenta la seguridad y la prevención de accidentes cuando hacemos educación física en el entorno natural, ¿vale? Entonces, el contexto nos dicen que somos los maestros de educación física, que hemos preparado una unidad didáctica que se llamaba Deporte en el Medio Natural, dirigida a sexto de primaria, que es la que preparamos en el anterior supuesto, y que como hay actividades de orientación en la naturaleza, senderismo, bueno, juegos cooperativos, hay ciclismo de montaña, y además en el aula tenemos un alumno diabético y un alumno con asma, pues debemos tener muy en cuenta, pero de hecho siempre las medidas de seguridad. Yo ya lo fui mencionando en el anterior supuesto, ¿no? Que debíamos vigilar varias cosas, haber ido antes al terreno, pedir autorizaciones a determinadas cosas y explicar a las familias. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué nos piden? En ese supuesto, el objetivo es detallar qué medidas de seguridad son necesarias para garantizar la protección y el bienestar de todos los alumnos en las actividades de la anterior unidad didáctica. ¿De qué aspectos debemos hablar al mencionar y determinar estas medidas de seguridad? Justificación de por qué es importante, qué medidas generales de seguridad pondremos, qué medidas específicas y también qué protocolo de actuación seguiremos en caso de emergencia. Esto es imprescindible en este supuesto. Entonces vamos allá primero con la introducción y justificación. En nuestra legislación, tanto en la LOMLOE como en el Real Decreto, en el 157 del 2022, se establece más lo que marca, evidentemente, cada comunidad autónoma, ¿no? Que soy ya cada uno en función de donde seáis, veréis, marca en el apartado de saberes, en el bloque B, vimos en el otro tema que trabajábamos otros bloques, creo que era el A, hablo ahora de memoria, el C, vamos a ver el bloque B, donde se habla de organización y gestión de la actividad física, porque es muy importante toda la prevención de accidentes cuando hay prácticas motrices y más con niños. Ha de haber mecanismos de prevención y control, ¿vale? Para evitar lesiones, evidentemente, en toda la medida que sea posible. Y eso justifica precisamente esta propuesta que vamos a hacer ahora y que nos piden en este supuesto número 5. Evidentemente, hay que tenerlas en cuenta en cualquier unidad didáctica que trabajemos, porque cuando trabajamos medio y utilizamos herramientas de laboratorio es importante, cuando estamos trabajando con material que pueda punzar es importante, pero evidentemente en un espacio al aire libre que no siempre es previsible hay ciertas medidas que requieren tenerse en cuenta en más medida que otras situaciones. Entonces, vamos a ver esas medidas de seguridad generales para el desarrollo de esa unidad didáctica. Por un lado, primero, de revisión del material y el equipamiento. Hay que mirar que las brújulas, los mapas, las bicicletas, los cascos estén bien antes de cada sesión, porque pueden fallar unos frenos y eso llevar a un problema que era previsible. Por otro lado, también debemos asegurarnos de que todos los alumnos utilizan la protección adecuada, es decir, el casco para el ciclismo o haber avisado de esa ropa adecuada para el senderismo. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en edad, en sexto de primaria, en que a veces ya, pues bueno, puede más la estética, entonces no debemos realizar la actividad si ellos no se ponen el casco y debemos hacer que entiendan el por qué y qué impactos puede tener. Por otro lado, hay que hacer un repaso de seguridad antes de cada actividad. Me refiero a las normas. Hay que recordarles a todos cuáles son las normas de seguridad para hacer esa actividad. No antes y el día antes, podemos haberlas hablado, pero ese día hay que hacer un recordatorio y además hay que hacerles partícipes del plan de actuación en caso de emergencia. Deben saber, la edad que tienen ya les hace posible hacer esto, deben saber qué hacer si hay una emergencia cuando están realizando esas actividades. Por otro lado, ha de haber supervisión constante por parte del adulto, porque evidentemente si ocurre algo imprevisto, porque a pesar de seguridad puede ocurrir, podamos reaccionar de forma rápida, intervenir rápidamente. Y otro tema muy relevante, y es que ha de haber el número adecuado de adultos según la cantidad de niños, siguiendo las ratios que se recomiendan, porque si ocurre cualquier cosa hemos de poder dejar al grupo al cuidado de los adultos que correspondan para poder acudir a la emergencia que tengamos en aquel momento. Y luego el botiquín de primeros auxilios, que es aunque no hagamos actividad física, cuando salimos al exterior debemos siempre llevar, que esté completo y que sea accesible por si hay cualquier situación de emergencia de las que se contemplan que se debe llevar el botiquín. Y luego hay que contar con que alguien de los adultos que están en esa salida tenga formación en primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar. Muchas veces algunos de los maestros la han hecho o algún acompañante. Es importante asegurarse, sobre todo en este tipo ya de actividades de niños y niñas más mayores al aire libre.
En cuanto a medidas ya más específicas, por un lado, antes de realizar las actividades, debemos de haber preparado muy bien las actividades, tanto a nivel curricular como a nivel de seguridad. Y debemos haber hecho varias cosas, que algunas las mencioné en el supuesto pasado. Por ejemplo, hay que evaluar el entorno, hay que haber ido antes a ver cómo es el entorno donde vamos a querer hacer la carrera de orientación, donde vamos a querer hacer el tema del ciclismo de montaña. Hay que evaluar posibles riesgos, hay que ver cómo es aquel terreno, si es accidentado o no, si lo pueden hacer o no, si hay alguna planta venenosa, si hay fauna peligrosa donde pretendemos hacerlo y eso nos ha de hacer tomar unas u otras decisiones respecto al lugar. Luego hay que realizar las rutas y buscar que sean seguras. Hay que buscar áreas que se adapten a su edad y a la condición física de todos, porque tenemos situaciones que pueden hacer que algunos con más pendientes quizá puedan cansarse si hay un asma, una diabetes con un consumo exagerado de energía, etcétera.